Los movimientos migratorios son aquellos desplazamientos que los seres humanos realizan de un lugar de origen a un lugar de destino. Aquí tenemos las principales migraciones históricas. Tiene tres componentes principales: el emigrante, el inmigrante y los retornados. La expansión económica tuvo dos grandes flujos migratorios: la metrópolis, que son las colonias o áreas de influencia de los países europeos, y la articulación del centro económico, que atrajo numerosa mano de obra, principalmente europea. Tipos de migraciones. La duración de la estancia fuera del lugar de origen, ya sea definitivas, para siempre, o temporales, entre las cuales están las estacionarias y las pendulares, y según la motivación del individuo, forzosa o libre o espontánea. También tenemos según el destino de las migraciones, interiores, ya sea de un campo a otro, de un campo a una ciudad, de una ciudad a un campo o de una ciudad a otra. Y las exteriores, según el momento histórico en el que se han desarrollado, históricas y actuales. Causas de los movimientos migratorios. A escala nacional o local, la población puede aumentar o disminuir, ya sea por movimientos naturales o por los migratorios. Entre sus principales causas se encuentran las políticas, ya sea guerras, guerras internas, la colonización, regímenes autoritarios, violación de los derechos humanos. Entre las económicas se encuentran la crisis económica, la inflación, el desempleo, los bajos salarios. Tenemos también las geográficas, que son fronteras comunes, terrestres o marítimas, y las sociales, ya sea para un mejor estudio, una salud o mejorar su calidad de vida. Consecuencias de las migraciones. Están las demográficas, que causan la población inmigrante, el desequilibrio de los sexos y el crecimiento desmesurado de las ciudades. Los económicos, los emigrantes envían divisas al país de destino. El origen disminuye en el destino, se abaratan los salarios y pues el incremento excesivo de las ciudades. Tenemos también las culturales, ya sea por difusión, diferentes culturas o por los avances técnicos. Y por último tenemos las sociales: falta de integración, diferencias culturales, ya sea del idioma o la religión, el desarraigo, las sociedades de acogida, el rechazo hacia el inmigrante. La distribución geográfica de los flujos migratorios, la dualidad entre mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado a escala mundial. Dos grandes focos receptores de la población y varios menores. El resto del mundo son emisores de población. La migración hacia Estados Unidos. Sabemos que México es uno de los países que más población viaja hacia Estados Unidos, lo cual las barras se hacen más grandes, los operativos más frecuentes y la tecnología se perfecciona. Por su parte, las autoridades de nuestro país señalan que actualmente los mexicanos representan el 65% de los 18 millones de latinos que hay en Estados Unidos. Este fenómeno crea una gran variedad de factores demográficos y estadísticos, razón por la cual consideramos de gran interés resolver diferentes situaciones gráficas. Europa es el continente que concentra el mayor número de inmigrantes.
Hay muchas razones que explican los procesos migratorios. De modo general, podríamos decir que son por las oportunidades del mercado. Los 10 países con más emigrantes son India, México, Rusia, China, Bangladesh y Pakistán, Ucrania, Estados Unidos. Through history, the evolution of the population has not always taken the same rate of growth than in the present. Poverty and underdevelopment are the reality that each time with more force constitutes the origin of the international migration of the century 21. That is why we must take conscience because these movements from one place to another affect the other in different factors. And Mexico is the country that leaves more people in search of better opportunities.